bienvenidos a este espacio donde el bienestar, la salud, el entrenamiento y la superación personal llegan a su pantalla aquí en Cultura Purística. Aquí un servidor, el doctor Roberto Madera, y hoy no me acompaña el señor Puro Suárez, que nos abandonó hoy, pero está bien, yo me la busco. Hoy es mi primer programa solo, así que vamos a ver que tenemos un plato muy interesante, un plato fuerte. Vamos a hablar de salud digestiva con una dietista funcional. Y antes de eso, quiero darle las gracias a todos esos contribuyentes que, como la Asociación Iberoamericana de Salud Integrativa y Medicina Funcional, y también Ambent Dental RD, que es una clínica estética de odontología que ofrece servicios de imágenes, ofrece servicios profilácticos, que queda en Bellavista, en la avenida Rómulo Betancourt. Por favor, vayan aquí a los contactos aquí debajo. Y hoy tenemos un plato importante porque tenemos a la dietista María Paula Garzón, que es una persona que se ha dedicado a la salud funcional desde hace un tiempo y queremos dar la bienvenida porque queremos hablar de unos temas muy importantes. María Paula, bienvenida. Gracias, Roberto. Un placer estar aquí. Me alegra muchísimo tenerte acá porque tenemos muchos temas afines que podemos desarrollar para todos nuestros podcavientes. En el día de hoy vamos a hablar sobre la salud digestiva, pero antes de todo eso me gustaría que tú nos hablaras un poquito de quién es María Paula y cómo llega a esto de la medicina funcional y demás. Claro, mira, bueno, digamos que por títulos, yo ahora mismo soy dietista funcional y me he especializado en diferentes áreas dentro de la salud intestinal. ¿Cómo llegué aquí? Es una excelente pregunta, es una historia muy bonita, porque mi primera carrera es la licenciatura en administración de empresas, algo que ayuda mucho el proceso que yo hago ahora mismo como dietista, pero que es totalmente ajeno, ¿cierto? Son dos carreras muy separadas. Y bueno, mi primera carrera al final, yo en ese momento que escogí administración de empresas, estaba un poco perdida, no sabía qué hacer y lo que todo el mundo estaba estudiando en ese momento era administración. Cuando termino la carrera, me di cuenta que a lo largo de estudiar administración, yo siempre estuve admirando algunas figuras aquí en República Dominicana que ejercían nutrición. Dentro de ellas, una nutricionista que se llama Mariana y a Juan Carlos Simón. Pues resulta que se me ofrece la oportunidad de trabajar en una empresa de recursos humanos que casualmente le servía como outsourcing a Juan Carlos Simón en su empresa, en su momento Human Performance. Y entro dentro de, digamos, la nómina o el personal de Human Performance. Ahí se me abren las puertas de asistir al señor Juan Carlos, primero en su agenda. Que quiero comentar que fue ahí que yo te conocí. En el 2019 tomamos un taller juntos. De entrenamiento. De entrenamiento, sí. Entonces, primero empiezo a trabajar con él en agenda, obviamente aplicando todos los conocimientos de administración, pero luego dentro de consulta, siendo la digitadora de todas las consultas, pero escuchando y llevando mi cuadernito y aprendiendo muchísimo. Para no alargar mucho la historia, al final termino graduándome de la licenciatura de nutrición y dietética. Super. Y con muchos diplomados, fellowships, cursitos, llamémosle así, en salud intestinal. Ok, muy interesante, qué chévere. Y vamos a comenzar esta entrevista con una pregunta muy importante que yo menciono mucho en consulta, pero me gustaría que tú nos ilustraras desde tu prisma. Por ejemplo, ¿es cierto que todas las enfermedades inician en el intestino? Wow. Mira, yo creo que nada se puede poner como algo absoluto, como que sí o no. O si realmente hay una frase que nos dice de Hipócrates, que toda enfermedad inicia en el intestino. Yo considero ahora mismo que la respuesta corta es no, pero hay muchas pinceladas que me gustaría que lo conversáramos. Claro. Desde mi punto de vista, no todas las enfermedades están directamente relacionadas con el intestino, pero el intestino, la microbiota y todo su sistema, porque recordemos que el intestino no es solamente un tubo que empieza aquí y termina en el ano, ¿cierto? Recordemos que es un sistema endocrino,
se relaciona con muchas hormonas. Claro. Es un sistema neurológico y un sistema inmunológico. Entonces, si impactan nuestras hormonas en nuestro cerebro y en nuestro sistema inmune, Y creo que metabólico también. metabólico, También. sí, dentro de la parte endocrina, Exacto. claro que si está mal, está desestabilizado, va a tener un impacto negativo en estos 4 sistemas, que no estamos hablando de un impacto menor. Entonces, yo creo que toda enfermedad tiene una base importante intestinal, pero no toda enfermedad nace de un desequilibrio intestinal. Súper. Mira qué interesante ese concepto, mirarlo desde ese punto de vista. Yo quizás no lo había apreciado desde ese punto de vista. Sí, yo utilizo mucho en mi práctica el tema de que eso mismo, esa frase siempre la menciono porque el 70% de mis pacientes vienen por problemas gastrointestinales. Tú sabes, yo tiré su número y salió a relucir esa cantidad y es algo impactante, sobre todo porque hay pacientes a veces que llegan a consulta con síntomas que no saben si están relacionados con la salud digestiva. Sí. Entonces, mira qué interesante eso. Entonces, María Paula, quiero hablar un poquito sobre el tema de la comida gluten, o sea, sin gluten, que hoy en día, cada vez que van a un nutricionista y demás, siempre se recomienda eliminar el gluten. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan beneficioso? Aún sin tener celiaquía, ¿es productivo? Cuéntame un poquito. Muy, muy buena pregunta. Yo particularmente, hasta el momento, lo practico de la siguiente manera. La mayoría de los pacientes que llegan donde mí ya están educados, pero hay un porcentaje que llega con un desorden de alimentación. Es, por ejemplo, la mamá de un paciente mío a que el paciente decidió pagarle la consulta, Claro. que llegan sin ningún tipo de información, con una dieta completamente terrible. En estos pacientes, yo siempre inicio con una dieta de eliminación, Muy bien. que es la dieta de eliminación estándar de la Ujú. medicina funcional, en la que el gluten se elimina. No porque haya una celiaquía, no porque haya una sensibilidad, una intolerancia o una sensibilidad al gluten. Que no muchas se le haya. personas tienen sensibilidad al gluten. Sino porque el objetivo de la dieta de eliminación es eliminar todos estos grupos de alimentos que tienen una mínima probabilidad de crear una inflamación. En ese caso, muy puntualmente, yo lo retiro. Pero opino que no debemos demonizarlo. Aunque es una proteína que tiene una probabilidad inflamatoria, ahí viene el tema de realmente ver, diagnosticar de la mano de gastroenterología si el paciente tiene una celiaquía o no. Y me parece también que el gluten se ha ido modificando en el tiempo, que también hay una parte de modificación genética y demás que creo que es una de las partes más importantes realmente de por qué el gluten quizás no es el mejor aliado en estos tipos de No, procesos. definitivamente. Personalmente, yo considero que tengo una buena salud intestinal y cuando Que lo puedes incluir. Exacto. No, y que cuando lo incluyo, de vez en cuando, de pronto mi cuñada va a hacer una pasta en la casa, la compramos una pasta de una buena marca o vamos a una pizzería de buena masa madre. Al otro día, algunas veces yo amanezco con un poco de retención de líquido. Claro, acá. claro. Entonces yo sé que me disfruté mi gluten, pero mi cuerpo me dice que no lo tolera No muy lo bien, tolera muy aunque bien. no sufra de una celiaquía como tal. Y en ese caso, ¿hay algunos tips que tú puedas dar en persona que luego de que se da un gusto, un cheat meal, ¿verdad? Que está muy bien visto en los planes cuando están bien programados. Sí, claro. Tú sabes que sí. En ese caso, ¿tú recomiendas algo? Bueno, fíjate que lo recomiendo sobre todo cuando tengo pacientes que van a irse de viaje. Tengo una listita ahí como tips para irte de viaje sin sabotar tu progreso y dentro de esa listita está una enzima digestiva específica. Yo para no mejorar salgo la del país salud. sin mis enzimas digestivas. Sí. Entonces, sí, si tú quieres hacer tu gusto, porque yo ni siquiera le llamaría un desarreglo. O sea, ya una persona que tiene una buena salud intestinal, que no tiene una enfermedad diagnosticada, se puede ir a comer su pizza. Obviamente hay marcas, hay masas Claro, de pizza y hay otras mejores. claro. Entonces es como que buscar ese punto medio entre si no tienes una enfermedad o una razón por la cual realmente retirarlo, poder consumirlo con una frecuencia muy esporádica y utilizar las enzimas digestivas que mejoran la digestión al gluten específicamente. Excelente. ¿Escucharon, chicos? Apunten. Ahora quisiera abundar un poquito sobre el tema de los probióticos, que es un tema que veo mucho en consulta, pacientes
que cada vez que tienen algún tipo de síntomas, siempre recurren a los probióticos. Entonces, me gustaría que tú nos ilustraras con respecto a esto, qué paciente le conviene, todo el mundo lo necesita. Habla un poco. Wow, me imagino que tu experiencia se parece un poco a la mía. Claro que sí, por eso lo digo. Mira, muchos pacientes llegan después de que ellos se intervinieron, se autosuplementaron, les digo yo. Ya yo he tomado, María Paula, tal probiótico que conseguí en Amazon o en la farmacia. Y yo le digo, ¿por qué te autosuplementas? No es lo mismo autosuplementarse con un magnesio glicinato que con un probiótico de billones de bacterias. Claro. Recordemos que los probióticos son bacterias que estamos entrando a nuestro intestino, pero son billones y aquí adentro tenemos trillones. Si tú por querer hacerle un favor, un beneficio a tu intestino, le entras más de la cuenta, puedes crear un desequilibrio en nuestra microbiota y eso sí lo vas a pagar muy caro. Entonces, que sean buenos no significa que lo necesiten todo el mundo. Okay. Todo el mundo a todo momento. O sea, creo que ahora mismo hay un marketing de que un probiótico es una vitamina que todos necesitamos cuando no es así. Muy bien. Ahora, yo invito a que la gente lo vea como un antibiótico. Hay muchos antibióticos. Claro. Tenemos la acitromicina, amoxicilina, está el metronidazol y dependiendo del diagnóstico que te dan a ti, te dan el antibiótico. Claro. Lo mismo pasa con el probiótico. El probiótico son cepas de bacterias que van a funcionar específicamente para algo que te ocurre a ti a nivel intestinal. Entonces, si tú todavía no sabes cuál es tu necesidad individual, no tomes probióticos así como de manera autosuplementada. Pero sí utilizo algunos probióticos. A mí me encanta cuando... Hay casos que sí lo meritan. Sí, claro. Pacientes con Helicobacter pylori, hay una cepa de probióticos, creo que se llama L. reuteri, si no estoy mal. O Saccharomyces boulardii. S. boulardii. Sí. Y creo que L. reuteri también. Creo que se utiliza también, sí. Voy a revisar mi cuadernito, vamos a pero al revisar final eso. son cepas que cuando hay infecciones específicas como un Helicobacter pylori, como un sobrecrecimiento bacteriano, nos van a ayudar al control de estos microorganismos. Entonces, ahí sí. Ahora, si tú no has tenido un Helicobacter pylori, ¿para qué rayos tú te vas a tomar ese probiótico? Muy bien. Excelente. Entonces, María Paula, si hablamos de síntomas, ¿verdad? Esos síntomas que a veces las personas llegan a consulta, por favor, coméntanos un poquito cuáles son esos síntomas que las personas deben de tener atención, que a veces llegan pacientes que yo le comento de síntomas y lo ven como normal, que muchas veces normalizan el sentirse así. Entonces, coméntanos un poquito para que la audiencia sepa qué buscar. Claro, Roberto, esa parte a mí me encanta. Lo dije en mi charla de hace unas semanas y lo dividí en 3 partes, porque es que yo dije, la gente no entiende muy bien y cree que solamente porque tiene un dolor intestinal tiene que acudir a mejorar su salud intestinal. Cuando hay señales, hay gritos que el cuerpo nos está dando desde hace mucho tiempo que no tienen que ver con señales intestinales, pero sí corporales, que tenemos que empezar a prestarle atención desde ahora. Entonces voy a empezar desde ahí, por último vamos a ir con las intestinales. Señales corporales, la piel. Sabemos que hay un eje, microbiota piel, intestino piel, que ahí se aplica como que lo que hablábamos al principio, que muchas de las afecciones de la piel de la microbiota se reflejan en la piel. Juan sí. Carlos me lo enseñó desde el día número 1. Yo creo la piel a una persona sí, definitivamente. y puedes saber cómo está su Me intestino. pasa mucho que he tenido pacientes con psoriasis, por ejemplo, que al final cuando tú le tratas, le descubres un SIBO y cuando lo tratas, desaparece. Completamente, sí. O, por ejemplo, una histaminosis que también crea muchas afecciones en la piel. Tú corriges la histaminosis y la piel mejora. Súper. Entonces, cualquier desequilibrio de la piel te da una invitación a que mires cómo está tu microbiota. La salud bucal pasa muy desapercibida. Hoy en día creo que hay 2 doctoras aquí en República Dominicana que la están sacando del estadio, y nos están educando mucho sobre ese abordaje oral funcional, de que, por ejemplo, la inflamación en las encías, el sangrado de las encías no es normal. El doctor Miguel Núñez se enfoca muchísimo en Sí, él como doctor he visto que incluso en Instagram educa mucho acerca del tema.
Entonces, si tienes sangrado en las encías, inflamación en las encías, recuerda que este tubo es parte de tu sistema digestivo. Claro. O sea que si hay bacterias que están migrando de intestino a boca y están colonizando boca, están creando inflamación y sangrado, pues hay algo pendiente que hacer a nivel intestinal también. Luego vienen como que la parte más mental, la fatiga mental, esa procrastinación de las cosas, ese cansancio, esas lagunas, tienen mucho que relacionarse con el intestino. No todo obviamente viene del intestino, como hablábamos Claro. al principio, pero tu intestino tiene una gran responsabilidad a nivel neurológico de producir neurotransmisores como dopamina y serotonina. Entonces, esa tristeza, esa irritación, cambios en tu estado de ánimo, fatiga mental, tiene mucha relación con una pobre producción de neurotransmisores que produce tu intestino más que tu cerebro. Y ahora, en ese mismo tenor, me gustaría saber con relación al tema hormonal, porque, como sabes, me estoy inclinando mucho en la parte hormonal, con la terapia de reemplazo y demás, pero me encuentro con muchos pacientes que tienen SIBO positivo con deficiencias hormonales. Entonces, ¿tú crees que hay alguna relación? Claro que sí, sí la hay. Acuérdate que hablamos de que hay o sea, que el intestino es un órgano endocrino. Muy bien. Entonces, en la parte de la relación entre intestino y hormonas, vemos cosas como tiroides, que se afectan de manera viceversa. Cuando tú no tienes una buena salud digestiva del sistema gastrointestinal, incluyendo el hígado, porque el hígado no lo podemos dejar por fuera, vemos una menor conversión de la tiroides. Entonces, el paciente puede tomarse su levotiroxina, su Tirox, su T4, pero ¿y quién convierte esa T4 en T3 activa? Intestino e hígado en un 60%. Claro. Entonces, si intestino no está haciendo su función, se va a quedar la T4 por ahí viajando sin activarse. Y es viceversa, lo digo porque también si tú tienes un hipotiroidismo diagnosticado o hipotiroidismo subclínico, tu motilidad intestinal va a verse afectada. Recuerda que la tiroides controla la velocidad a la que va nuestro ¿Y metabolismo. el Hashimoto entra por ahí? Claro que sí. Se va más de la mano de la autoinmunidad como influencia y relación intestino y sistema inmune, pero sí, definitivamente el Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que ataca la tiroides, tiene un origen intestinal importante. Ok. Y no quiero dejar de mencionar, sobre todo en las mujeres, se ve también en hombres, pero más en las mujeres, todas estas alteraciones hormonales que estamos viendo a nivel de los estrógenos, entendiendo que yo digo que hay equipos en nuestra microbiota intestinal. Entonces hay un equipo de trabajo que se encarga de regular la cantidad de estrógenos que tenemos. Estroboloma. En los estrobolomas. Sí. Ese equipo de trabajo, si no está funcionando bien, va a hacer que el exceso de estrógenos no pueda ser eliminado. Claro. Y al no ser eliminado va a recircular nuevamente por tu torrente. Me pasa mucho que pacientes, sobre todo féminas, que tienen problemas de estreñimiento, usualmente cuando yo hago la evaluación del caliper, de la que hace Carlos Castro y Juan Carlos Simón, y siempre sale a relucir que tienen un tema con la toxicidad, porque no están desintoxicando correctamente. Y entonces ahí tú ves mayor acumulación de grasa en las caderas, exactamente, en los muslos. Exactamente. Eso a nivel estético, pero a nivel clínico, una endometriosis. También. Yo todavía no me he aprendido el nombre, pero el síndrome de ovario poliquístico con su nombre nuevo. Sí. O de pronto no nos vayamos tan lejos, un síndrome premenstrual muy marcado. También. Sí. Un ciclo menstrual irregular. Entonces, claro que hay una intervención súper importante. Y me pasa, tú sabes, otra cosa interesante es con el tema de la inflamación, que hay pacientes que viven con inflamación crónica de bajo grado y que interpretan que no es algo importante, como lo han tenido tanto tiempo y en los análisis salen todo bien, pues puede ser que el tema de la inflamación no entiendan que ciertas cosas le inflaman. ¿Qué tips tú le das a los pacientes para determinar eso? Ok, mira, yo digo que la inflamación crónica de bajo grado es la más peligrosa, porque una inflamación aguda te hace correr a emergencias. Claro. O sea, nadie se aguanta un dolor gástrico, por ejemplo. Una parálisis. Exacto. Un virus gastrointestinal te manda a la emergencia y a eso sí escuchamos porque el cuerpo grita. Pero lastimosamente, al ser una inflamación crónica de bajo grado, es algo silencioso que a veces uno ni siquiera lo nota. Pero es la más peligrosa porque por efecto acumulativo, entonces yo lo que digo es que silenciosamente te va enfermando, te va
afectando tu sistema inmune, tus hormonas, hasta que llega un día que el cuerpo se cansó de susurrarte y empieza ya a gritarte y si eres diagnosticado con una enfermedad autoinmune. Obviamente Dios no quiera, pero puede pasar. Entonces la invitación es a no ignorar los síntomas que aunque sean silenciosos, si son repetitivos en el tiempo, tienes que ponerle atención. Claro. Acuérdate que no enfermamos de la noche a la mañana. Yo Eso es siempre cierto. lo aprendí mucho del doctor Gorka Vázquez, que creo Claro. que tú también lo Sí, conoces. sí, claro. Él decía, las enfermedades vienen de pecado tras pecado tras pecado. O sea, estrés tras estrés, mala calidad de sueño tras mala calidad de sueño, una mala decisión alimentaria tras otra. Jackson dice hábitos que van en contra de la biología. Ah, bueno, fíjate que todos decimos como lo mismo, pero de una forma diferente. Sí, claro. Pero definitivamente eso, si ignoras lo pequeñito, se te va a hacer grande cada vez más. Sí, sí. Y aplica para todo Sí, en la sí, así vida. mismo es. María Paula, esto está súper interesante, yo la estoy pasando súper bien y me imagino que ustedes también, porque esto es información de calidad, señores, y nosotros estamos acá simplemente para dar un poquito de lo que nosotros sabemos, porque sabemos que hay muchas personas que necesitan de este tipo de información. Así que si ustedes quieren que esto llegue a más personas, por favor, aquí debajo con los favores, ayúdennos, compartan, den like. María Paula se va a encargar de eso también. Así que si tienen alguna pregunta, si quieren que María Paula venga en otro momento, por favor, escriban aquí debajo. Bien. Entonces, María Paula, me gustaría entrar un poco en el tema de algo que los pacientes me están pidiendo cuando llegan a la consulta, que es un test de la microbiota. Tú eres partícipe, tú lo indicas. Háblame un poquito de eso. Ok, mira, lo conozco. De hecho, en las charlas, diplomados a los que he ido de medicina funcional, lo promocionan mucho y eso me llamó mucho la atención. Yo dije, bueno, sí, médicos funcionales. De hecho, un doctor muy referente que es Vincent Petre, no sé si Sí, lo he conoces de él, escuchado. lo promociona muchísimo. Yo dije, algo bueno tiene que tener. Entonces, y lo investigué, me di cuenta, eso es opinión de María Paula, Claro. que no es necesario en todos los casos. Primero porque tú puedes sanar a un paciente, orientar y educar a un paciente Con sin lo tener básico. un test de microbiota. Con lo básico. O sea, Claro. lo básico de verdad tiene un poder Siempre increíble. funciona en todo, en el entrenamiento, en la nutrición, en todo. Sí, sí, exacto. Con lo básico tú haces avanzar a un paciente en un 80%. Ahora, hay un porcentaje pequeño de la población de los pacientes Que lo merita. que con lo básico no avanzan Claro. o se estancan o no logran tener el resultado completo de lo que buscan. Y después de hacer una buena evaluación clínica, uno evalúa si realmente merece, primero, pagar el dinerito que Claro, cuesta, claro. porque no es barato. No es barato. Pero al final la información que nos da a mí me fascina, sobre todo la última parte que nos habla de la sonulina. Realmente yo no he encontrado test de heces fecales a nivel local y si lo existen, por favor, compártanmelo, que midan la sonulina. No sé Sí. si tú lo has visto. No lo he visto. O sea, solo lo he visto en estudios de GMAPS Ujú. y heces fecales avanzadas. Y ese marcador es sumamente importante Claro. para yo evaluar cómo está la permeabilidad intestinal de ese paciente. La elastasa sí sé que es una enzima pancreática. Sí sé que se mide aquí a nivel Sí. local, pero es como que no solamente un valor, sino el conjunto de todos los valores, ¿cierto? Entonces, la realidad para responderte puntualmente tu pregunta, lo indico en casos muy esporádicos. Yo creo que este año yo lo he mandado 3 veces en lo que vamos de año. Sí, señores, que no es obligatorio. O sea, usted no tiene que esperar reunir un dinero para Exacto. comenzar a ir a consulta. Sí. Vaya a consulta su primera vez y de ahí usted va a ver que la cosa, obviamente, donde un buen profesional, ¿verdad? Sí, por María Paula, sí, por favor. María Paula, me gustaría abordar un poco, ya que mencionas el término de permeabilidad intestinal, quiero involucrar el tema del SIBO y el intestino permeable. Mira, como dijo ahorita, el 70% de mis pacientes vienen por situaciones gastrointestinales y me ha pasado que en una tanda de consulta el 100% posiblemente tiene SIBO. Wow. Eso a mí me ha trabajado mucho y me ha hecho investigar sobre el tema. Y me gustaría que tú me comentaras en tu experiencia con el tema del SIBO. Cuéntame un poquito qué tú haces, qué recomendaciones tú nos puedes dar a la audiencia. Claro, mira, yo también veo mucho SIBO o muchas veces sospecho de SIBO. Claro.
Y para no hacerle dar un paso más al paciente, un gasto más al paciente, yo arranco con una dieta para SIBO. Lo he hecho Y mejoran de una vez. de una vez. También he tenido casos, justo con el doctor Jackson, cuando trabajamos juntos, y él me decía, María Paula, muchas pruebas de SIBO dan falsos positivos. Lo aprendí en un taller diplomado de SIBO que cogí con una experta es dietista funcional de hecho, pero experta en SIBO. Mira, no sabía ese tema. Y ella me decía, mira, si tú tienes un paciente que toda la vida ha tenido estreñimiento, va a tener una sobreproducción de metano y de hidrógeno a nivel intestinal. Entonces, ¿para qué tú le vas a hacer una prueba del SIBO? Si tú sabes que está sucediendo por clínica. Exacto, tú vas a preocupar más al paciente. A veces más información juega en contra de uno. Sí. Entonces, no siempre hago pruebas, aunque sospeche, aunque vea los síntomas. Corrigiendo inflamación, se mejora. Ahora, hay casos que son, que pacientes traen antecedentes de gastritis crónica, Helicobacter pylori. Y yo digo, vamos a hacer las pruebas para tener todo sobre la mesa y ver por dónde empezar. O sea, que depende de la complejidad del paciente. Exacto. Ahí tú decides, porque a veces el tiempo apremia. Entonces tienes que ir, o sea, el malestar que pueda tener el paciente a veces te pone en una inmediatez que tú lo que quieres es resolverle. Claro, sí. No es lo mismo que yo te diga, mira, haz esta prueba de SIBO y nos vemos en 2 semanas que tengo. Y a veces te comento que la prueba de SIBO están para 2 y 3 semanas, dependiendo de donde tú la busques. Sí, 100%. Y que es un gasto extra, no lo cubre el seguro. Claro, no lo cubre el seguro. Entonces, como que yo soy supremamente empática con el paciente. Digo, vamos a arrancar con lo que yo sé que va a funcionar. Sí, es necesario hacerlo así. Exacto. Ahora, cuando hay un SIBO, por lo general trabajo con gastroenterología porque me enseñaron en mi casa que zapatero a sus zapatos. Muy bien. Entonces, no es el mismo resultado yo trabajarte solo desde la perspectiva de nutrición y dietética que de la mano de un gastroenterólogo. 100%. Hay SIBOs que hay que medicar. Claro. Hay pacientes que están muy mal y que definitivamente hay que medicarlos. O sea, que no solamente con suplementación se arregla. No en todos los casos. Yo personalmente he visto casos en que sí. Una paciente, pero también lo he visto que son pacientes muy disciplinados. Sí, eso marca la diferencia. Y la verdad es que la mayoría de pacientes que vienen, aunque lo quieren, no, su estilo de vida, no lo permite. Familia no lo permite. Entonces, vamos a hacer el trabajo en conjunto interdisciplinario para que ese paciente se sane del SIBO. Y al final lo que te decía ahorita antes de venir, no es solamente vamos a tomar esta ronda de antibióticos o este tratamiento de suplementos y se acabó. No, hay que educar a ese paciente porque el efecto rebote en SIBO es muy común. Okay. Tuve SIBO, vamos a decir, en enero, me sané, pero en septiembre otra vez tengo SIBO. Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que hice el tratamiento y me sané, no hice los ajustes que tenía que continuar haciendo. Y ahí como que entiendo que es la pieza clave, no solamente medicar o suplementar, sino cambiar un estilo de vida. Mira, súper interesante porque yo me enfoco mucho en el tema de los hábitos, porque al final, y estábamos hablando antes de entrar, que los hábitos al final son lo que perduran los resultados de cualquier tipo de práctica médica o demás. Entonces, muy acertado lo que dices. María Paula, quiero entrar un poquito en tema controversial para ir dándole ya final a este episodio que ha sido maravilloso. El tema de los péptidos, que está muy en boga. Y me gustaría escuchar tu opinión porque creo que tú eres usuaria, o sea, tú los has utilizado. Me gustaría saber cómo lo aplicas, si hay alguno en específico que te gusta más en este tema de salud intestinal. Cuéntame un poquito. Ok, mira, a mí me encanta este tema, aunque no soy experta ni tengo certificaciones. Lo hago de la mano de médicos certificados. Yo quiero contarles que, aunque están en boga ahora 2025-2026, yo trabajo con doctores con péptidos desde el 2020. Desde el 2019 yo conocí los péptidos. Entonces, no es algo nuevo. No lo es. Ahora mismo entiendo lo que he leído. Lo que pasa es que era oculto en ese tiempo. Era como si fueran anabólicos. Exacto. Cuidado. No, y yo creo que todavía mucha gente lo tiene piensa miedo. así. Ajá, mucha gente, y me gusta que todavía haya gente que lo respeta. Claro. Porque hay que tenerle su respeto. Totalmente. Entonces, no es algo nuevo para mí. Yo he utilizado en mi práctica con médicos ipamorelin, para lesiones BPC, TB500, pero ahora mismo la boga, que entiendo que es a lo que te refieres, es con los GLP-1. Sí. Mi opinión es que todo es malo o bueno dependiendo de
a quien tú se lo indiques, en las dosis que se lo indiques y en el tiempo de uso. O sea, que el veneno lo hace la dosis. Sí, tú completamente. Personalmente, yo a un paciente con SIBO o con estreñimiento crónico no se lo indico. Muy bien. He tenido pacientes que, como bien dije, yo interconsulto. He tenido pacientes que me llegan de otros especialistas y me dicen, mira, María Paula, yo me consulté con fulanito de tal. Este doctor me puso tirzepatida o el Mounjaro y desde que yo empiezo a usar, yo tengo unos peos hediondos, yo no voy al baño, yo tengo que meterme la mano para poder evacuar o ponerme un enema de glicerina. Sí. Yo le dije, claro, es que el GLP-1 tiene su muy buena función a nivel metabólica, pero te está ralentizando toda la motilidad intestinal. Sí. Entonces, aunque tú quieras ser paciente para bajar de peso, mejorar tu metabolismo, tienes que tener cuidado porque tienes que también evaluar tu salud intestinal. Incluso a los mismos médicos se lo he dicho, mira, doc, recibí tal paciente tuya, vi esto, entiendo que no es el momento de utilizar por esto y esto. Claro, Porque es que de verdad, una cosa tú la quieres arreglar por un lado, pero dañas otra. claro. Sí, Entonces, sí, sí. ese es el tema con los GLP-1. Al Ok. ralentizar el tracto digestivo afecta mucho su evacuación. Pero obviamente si es un paciente que no tiene temas digestivos ni nada y lo necesita, claro que sí. O sea, son un fármaco y le digo a la gente, no le teman a los péptidos. Son necesarios, pero cuando Exacto. son bien indicados. Y no son la vía rápida. No, no lo Eso no es son. hacer trampa. No, Para nada. O sea, es un fármaco como una metformina para un paciente diabético. estoy de acuerdo. Es necesario para lograr un objetivo. Ahora que tú dependas de la vida entera, revísate o revisa con quién te estás consultando. Claro, la parte de la psicología ahí importa muchísimo. Totalmente. Que siempre lo digo a los pacientes, si no vas a psicología, bueno, esto no va a cuadrar muy bien. Claro. De hecho, como te comentaba ahorita, en el centro nuevo donde voy a estar, que se llama MindGut, hay una pieza importantísima que es psicología y psiquiatría. Ok, Es, por ejemplo, hace unos días yo recibo una paciente de 18 años con bulimia ok. y su endocrino le mandó Ozempic. Yo Wow. digo, ok, aquí hay Hay un problema. un tema interesante y yo le Sí. pregunto a la paciente, ¿tú has tratado tu trastorno de conducta alimentaria a nivel psicológico? Y me dice, sí, yo estoy con un psiquiatra que lo veo cada 4 meses y me medica con un antidepresivo. Digo, ¿pero y la terapia? O sea, como que cuando tú sabes que cuando sueltes ese péptido vas a tener un efecto rebote del carajo. Fuerte. Fuertísimo. Además, durante el mismo péptido, porque tú sabes que esto te acorta la capacidad gástrica y tú comerte una carne es súper difícil, es mucho más fácil meterte un pedazo de bizcocho. Sí, sí. Lo que le pasa a un paciente bariátrico. O se lo toma en líquido. Exacto. Entonces, como que la conciencia durante el proceso de utilizar el fármaco y mejorar tu hábito alimenticio para que después tú no tengas un efecto rebote, sobre todo si hay un trastorno de conducta alimentaria. O sea, son como muchas cosas en juego Sí, y hay que sí. tenerle muchísimo cuidado, pero aún sin tener un trastorno de conducta alimentaria, es importante que tú aprendas a discernir cuándo es ansiedad, cuándo es hambre real, cómo yo estoy como que transformando o calmando mis demonios y esa ansiedad. Hay muchas otras formas diferentes a calmarla a través de un atracón de comida. Sí. O sea, cónchale, sal a caminar, desconéctate del celular, borra Instagram por 2 días, ve a hacer ejercicio. O sea, transforma esa ansiedad en algo productivo, en algo que de verdad te sane, no en algo que te hunda más como un atracón de comida. Sí, te creo. Mira qué interesante. María Paula, yo estoy, vuelvo y digo, encantado con este tema que siempre me gusta mucho. Y vuelvo y digo, es muy necesario porque se ve mucho en consulta, que es una de las primeras razones de consulta. Entonces, para darle ya finalidad a este súper episodio, me gustaría que tú le dijeras al público cuáles son esos 5 hábitos que tú recomiendas para tener una buena salud intestinal. Ok, mira, el primero es tú estar conectado contigo. Fíjate que eso yo creo que muy poca gente se lo espera. La gente espera, toma probióticos, toma Se fibra. oye hasta pendejo. Pero es lo más complejo del Claro, mundo. lo O es. sea, ser consciente de tu cuerpo. ¿Qué lenguaje, qué mensajes es la palabra te está diciendo tu cuerpo? Como hablamos ahorita, hay muchas señales corporales, mentales, digestivas, que tu cuerpo te va diciendo silenciosamente de que algo no está bien. Y algo práctico en este primer punto es ver el inodoro. Yo lo digo mucho en mis redes. Cuando hagas pupú, mira el inodoro y mira la forma en la que está, el color de la pupú, si flota o no.
Que hay personas que me han dicho que no lo ven, simplemente. Sí. Y es una información muy importante de la salud. Exacto. Hay otras personas que me dicen, ¿y para qué lo voy a hacer si no voy al baño? Así mismo. O sea, ya de por sí, no ir al baño te está dando un mensaje. Claro. Entonces, estar consciente es el primer paso. Me dijiste 5. Yo creo Sí. que el segundo sería empezar por una dieta de eliminación, y si crees que es muy drástica o simplemente tú te consideras saludable, elimina alguno de los siguientes grupos de alimentos que pueden alterar tu microbiota, empezando con azúcares refinadas, ultraprocesados, los lácteos convencionales, si tú ves que realmente reaccionas mal a ellos, el alcohol. Definitivamente es terrible. No hay una medida saludable para el consumo de alcohol. Exacto. O sea, no se ha demostrado, ni siquiera una copa de alcohol a la semana es buena. Se ha demostrado que afecta mucho la materia gris del cerebro. Entonces, es como que eliminar lo que alimenta el caos digestivo. Sería mi segundo punto. Después pensaría en variar los alimentos, que es algo de lo que poco se habla. Acuérdense que Los colores del plato. Sí, me encanta Claro. eso. La salud de nuestra microbiota depende de la variedad de la microbiota buena, no del sobrecrecimiento, Claro. pero de la variedad de la microbiota buena. Y para tú tener variedad de la microbiota buena, necesitas darle diversidad al plato. Esto se ve de manera práctica, como que si tú hoy desayunaste huevos, mañana no desayunes huevos otra vez. Puedes desayunar huevos, pero métele unas sardinas, métele una tuna. Que te comento que yo hice una competencia de culturismo y duré un tiempo como con ese tipo de alimentación y desarrollé una alergia al huevo. Ah, mira. Porque eran 10 claras de huevo en un Claro, día. ¿Tú claro. entiendes? Entonces no es que sea el malo, no es que el huevo sea El malo, no, claro que no. Pues, ¿qué, El abuso. exacto, ¿qué hiciste tú en tu microbiota que no le diste variedad? Solo Exacto. alimentaste un equipo. Exactamente. Entonces, los otros equipos se quedaron descuidados. Entonces, como que el tercer punto sería varía. Si almorzaste carne de res, mañana almuerza pollo y el otro día cerdo. O sea, Muy es bien. como variedad. Yo siempre que diseño el menú de mi casa, hago esto. Así mismo, huevos, sardinas, tuna, bonito del norte, huevos, sardinas. Súper. Voy rotando. Como cuarto punto, no puedes dejar afuera la fibra, dependiendo de qué tanto la puedes tolerar, Ok. porque hay un mundo muy diverso de la fibra. Porque hay un tema, o sea, hay un tema polémico Sí, con la fibra. Sí, a eso me refiero. Ujú. Hay muchas ramas, de hecho, en la rama donde yo me crié, llamémosle así, la fibra no importaba. Pero después que fui avanzando, estudiando, especializándome un poquito más, me di cuenta que no es Tiene mala su la papel. fibra, tiene un papel Ujú. muy importante. Sí. O sea, la secreción de algunos sustancias antiinflamatorias, o sea, que son como un antiinflamatorio natural que tiene nuestro cuerpo, que se llama butirato, la produce nuestra microbiota cuando fermenta la fibra. Entonces, cónchale, es necesario de alguna manera. Sí. Entonces sería agregar un poco más, si no la consumes actualmente, ir agregando progresivamente la fibra. Ahora, ahí hay un punto importante. Cuando la gente agrega fibra, por lo general se distiende, le dan flatulencias y por eso es de que está tan mal considerada. Yo opino que todo, como hablábamos ahorita, en la cantidad. Si tú comes cero fibra, empieza con un poquito. No le metas un plato de brócoli entero con coliflor porque te va a Claro, matar el claro. intestino. Claro. Y ya como quinto punto, lo mismo. Si tu intestino está saludable, solamente sí agregar alimentos fermentados, que también están muy en boga. Claro. El kéfir, la kombucha, el repollo fermentado, El chucrut. el chucrut, los pepinillos también fermentados en una dosis también muy puntual, de pronto una vez al día, una vez cada 2 días. Eso también va a ser, no es alimento para tus bacterias, son bacterias para colonizar las bacterias que ya tienes y tener un buen equilibrio. Ah, mira, qué excelente. Y quiero agregar uno, ahora que me llega a la cabeza, que lo veo mucho en consulta, y es el tema de cenar tarde. Excelente punto. Cenar tarde, veo muchas pacientes que tienen SIBO, que no, el proceso es más largo. Y cuando hago la pregunta de la hora, es que ceno muy tarde. Entonces, ¿qué hora tú crees que sería conveniente? Yo parto de lo siguiente, de la hora en que vamos a dormir. Que yo nunca voy a aceptar que un paciente me diga yo me voy a dormir a las 11 de la noche, a no ser que obviamente tenga un trabajo que Claro. no se lo permita. Pero si es por mal hábito,
10 de la noche como tope. Entonces, partiendo de las 10 de la noche, yo siempre recomiendo que cenes 3 horas antes de ir a dormir. Muy bien. Estaríamos hablando de 9, 8, 7 de la noche a más tardar. Súper. La cena. Súper. Entonces, señores, yo creo que este programa ya llegó a su fin y quiero darle las gracias a María Paula porque creo que se ha recopilado una muy buena guía sobre salud digestiva. Por poco que sea el tiempo, porque si nos dejan, nosotros ponemos a estos muchachos aquí a pasar lucha. Entonces, María Paula, por favor, déjanos saber dónde te podemos encontrar, cómo pueden acceder la persona a tu consulta. Coméntanos. Bueno, me pueden contactar por Instagram, que es la vía más fácil para recibir los contactos. Mi usuario es Mari Paula Garzón, con Z, Mari Paula Garzón, punto. Muy bien. Si me escriben por ahí, yo hago toda la gestión para que terminen la flota con mi asistente. Ah, excelente. Lo podemos dejar por escrito por aquí. Sí, aquí lo van a dejar aquí escrito. Entonces, señores, muchísimas gracias por tenernos aquí hoy. Esto fue Cultura Purística. Hasta la próxima.